Hola, el día de hoy estamos entrevistando personas al azar a ver si conocen algo de Fourier. Vamos a entrevistar a esa persona de allá. Vamos. Amigo, buenos días. ¿Te puedo entrevistar? Sí, a ver. ¿Tú conoces a Fourier? No, ¿quién es Fourier? Yo tampoco sé. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hoy presentamos Series de Fourier. Hola, ¿alguna vez te has maravillado de cómo la música que emana tu teléfono puede viajar invisiblemente a través del aire, llenando el espacio con melodías y armonías? ¿O te has detenido a pensar en la asombrosa capacidad de la medicina moderna para mirar dentro de nuestro cuerpo, revelando imágenes detalladas de órganos y tejidos sin necesidad de cirugías invasivas? Detrás de estas proezas tecnológicas que hoy damos por sentadas, se encuentra el legado perdurable y brillante de Jean-Baptiste Joseph Fourier. Tu misión es viajar por las tierras de Fourier y comprender los reinos llenos de misterios matemáticos, enfrentando el gran desafío final, las series de Fourier. ¿Estás listo para la aventura? La primera misión te espera. En este video nos embarcaremos en una exploración profunda y fascinante de la vida y las revolucionarias ideas de este verdadero genio de las matemáticas y la física. Para comenzar, nos preguntaremos ¿quién realmente fue Joseph Fourier?, desentrañando su historia personal y los contextos que moldearon sus pensamientos. Luego nos detendremos a considerar el panorama científico y tecnológico de su época, analizando qué existía antes de sus contribuciones y cuál fue el impacto transformador de sus ideas, marcando un antes y un después en la ciencia. Seguidamente nos adentraremos en un campo de vital importancia en nuestro mundo conectado, las comunicaciones. Descubriremos cómo la teoría de Fourier se ha convertido en un pilar fundamental para las telecomunicaciones modernas, permitiendo la transmisión y procesamiento de información de maneras que hubieran sido inimaginables en su tiempo. Finalmente, nos sumergiremos en uno de sus legados más emblemáticos, las series de Fourier. Desentrañaremos qué son, cómo funcionan y por qué se han convertido en una herramienta esencial en innumerables campos de la ciencia y la ingeniería. Acompáñanos en este recorrido detallado a través de la vida y el legado de Fourier. Descubriremos la genialidad de sus contribuciones, exploraremos el contexto histórico en el que surgieron sus ideas y, lo más importante, comprenderemos la profunda y continuidad de influencia de su trabajo en el mundo que nos rodea, demostrando que las ideas de un visionario del pasado siguen dando forma a nuestro presente y un futuro tecnológico. Pero bueno, Para comprender la verdadera dimensión del legado de Jean-Baptiste Joseph Fourier, es fundamental adentrarnos en la vida del hombre que se esconde tras este nombre inmortal en la historia de la ciencia. Nacido en la pintoresca ciudad de Auxerre, en el corazón de Francia, un 21 de marzo de 1768. Jean-Baptiste Joseph Fourier trazó una trayectoria vital asombrosa. Desde una temprana edad, una intensa fascinación por los misterios de las matemáticas comenzó a guiar sus pasos, llevándolo por un camino que culminaría en su reconocimiento como una figura central e influyente en el panorama científico de su tiempo. Sin embargo, el inicio de su vida no estuvo exento de las vicisitudes del destino. Fourier quedó huérfano a una edad muy temprana. Enfrentó la pérdida de sus padres, un evento que marcaría profundamente sus primeros años. Su educación inicial recayó en instituciones religiosas, donde afortunadamente para la posteridad su excepcional talento matemático no tardó en manifestarse. Fue en esos entornos donde las semillas de su genio comenzaron a germinar, impulsadas por una curiosidad insaciable y una mente ávida de conocimiento. A pesar de su clara vocación por las ciencias exactas, el contexto histórico de la Francia revolucionaria ejerció una poderosa influencia en el curso de su vida. La efervescencia política y social de la época lo arrastró hacia la arena pública, donde participó activamente en los eventos que moldearían a la nación francesa. Su compromiso con los ideales revolucionarios lo llevó a desempeñar roles administrativos y políticos, demostrando una versatilidad que iba más allá de su brillantez matemática. Posteriormente, su lealtad y capacidad lo llevaron a servir bajo las órdenes del líder Napoleón Bonaparte. Esta etapa de su vida resultó ser fundamental, ya que lo incluyó en la histórica expedición francesa a Egipto a finales del siglo XVIII,
Su labor en esta exótica tierra fue multifacética y abarcó un amplio espectro de actividades. No solo contribuyó al estudio y a la documentación de la rica arqueología y la fascinante cultura egipcia, sino que también desempeñó un papel significativo en la administración del territorio ocupado por las fuerzas francesas. Esta experiencia en un entorno tan diferente y desafiante sin duda amplió sus horizontes y agudizó su capacidad de observación y análisis. Fue precisamente durante su estancia en las tierras bañadas por el Nilo donde comenzaron a gestarse algunas de las ideas más innovadoras de Fourier, particularmente en la relación con el fenómeno de la propagación del calor. Las extremas condiciones climáticas del desierto y los complejos desafíos de ingeniería que enfrentaba la expedición despertaron en él un profundo interés científico por los mecanismos de transferencia de energía térmica. A su regreso a Francia, ese interés se convirtió en una línea de investigación prioritaria, a la que dedicó una gran parte de su esfuerzo intelectual. Fue esta dedicación lo que eventualmente lo condujo a la formulación de su revolucionaria teoría de la conducción del calor, un hito en la física matemática, y al desarrollo de las herramientas matemáticas necesarias para describir y analizar este fenómeno, las series trigonométricas que hoy conocemos universalmente como series de Fourier. Su contribución a la ciencia no se limitó a sus descubrimientos teóricos. Fourier también desempeñó roles académicos y administrativos de gran prestigio e influencia. Su labor como profesor en instituciones de renombre como la École Normale Supérieure y la École Polytechnique fue fundamental en la formación de las futuras generaciones de científicos e ingenieros franceses. Su habilidad para transmitir conocimientos complejos y su visión pedagógica dejaron una huella imborrable en sus estudiantes. Más adelante en su carrera, su nombramiento como secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de Francia le otorgó una posición de liderazgo y una considerable influencia en la dirección y el fomento de la investigación científica de todo el país. Desde este cargo, pudo impulsar el desarrollo de diversas áreas del conocimiento y promover la colaboración entre científicos. En esencia, y como bien se señala, Jean-Baptiste Joseph Fourier fue mucho más que un brillante matemático y un perspicaz físico. Fue un hombre profundamente inmerso en las complejidades de su tiempo, cuya vida estuvo marcada por una activa participación en la política y la administración, así como una insaciable sed de conocimiento científico. Para entender bien el impacto que tuvieron las ideas de Fourier, tenemos que ir a las raíces antes de él. En este momento algunos temas como la propagación del calor se explicaban de una forma un poco más cualitativa. Entonces, con observaciones y sin muchas herramientas matemáticas en aquel tiempo, no se pudieron ver muchos resultados. Aunque ya se contaba con aportes importantes como los de Newton, que ya había dejado él, quien desarrolló leyes de la mecánica y el cálculo, aún así no se podría lograr una descripción matemática precisa de fenómenos continuos como el calor, y aquí es donde entra nuestro científico matemático. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a poner un ejemplo de la teoría del calórico, que habla de una especie de fluido invisible responsable del calor. Esto sí ayudaba a entender algunas cosas, pero no tenía una base matemática fuerte, ni explicaba del todo cómo funcionaba el calor. Entonces se hacen experimentos, pero como no había suficientes herramientas matemáticas adecuadas, era muy difícil sacar leyes claras y confiables. Entonces, en cuanto a las matemáticas de ese tiempo, las funciones se veían solo como expresiones algebraicas simples o series de potencias. Entonces, la idea de que una función cualquiera, incluso con saltos o componentes, comportamientos raros, pues nadie podía describirla, y menos si se trataba como una suma de ondas, que hoy conocemos como los senos y cosenos. Era totalmente nuevo en aquel entonces, ya que no se imaginaban pues algo de total magnitud, ¿no? Entonces ya se habían trabajado en ese tiempo con series trigonométricas, que su uso era muy limitado, y muchos matemáticos dudaban de que una suma infinita de ondas pudiera presentar funciones con discontinuidades. Entonces lo veían casi imposible. Y aquí es donde entra nuestro matemático científico Fourier con su obra de la teoría analítica del calor, ¿no? Que fue publicada en el año 1822. Él propuso que un enfoque totalmente distinto para estudiar la conducción del calor, usando matemáticas más rigurosas, se podían expresar como una suma infinita de senos y cosenos, lo que hoy conocemos como series de Fourier.
Entonces así se puede decir que él bautizó esto con su nombre. Y como todo, cuando surgió esta idea fue recibida con muchas dudas, incluso por grandes figuras como Lagrange o Laplace. Pero con el tiempo pudieron ver que podían sacar provecho e incluso mejorar esto, ¿no? Entonces era una herramienta poderosísima en un futuro porque no solamente permitió resolver ecuaciones del calor en situaciones complejas, sino pues que también abrió una etapa donde el análisis matemático permitía descomponer funciones complicadas en partes más simples. Tengo entendido que ya no se encargó de esto Fourier, sino ya otros matemáticos, pero usando su base de él. Después de Fourier, sus ideas se empezaron a aplicar en muchos otros campos, como por ejemplo la física. Sirvió para estudiar ondas de todo tipo, tanto de sonido, de luz, ondas sísmicas, y en ingeniería, como lo podemos aplicar nosotros, en las series de Fourier. Se volvieron clave para analizar señales, diseñar filtros o entender vibraciones y resonancias. Es increíble que ondas de sonido puedan ser transformadas mediante este método, y lo podemos ver en muchas aplicaciones de hoy en día. Y pues bueno, en las matemáticas, su trabajo de origen al análisis armónico, que se enfoca en presentar funciones como combinaciones de ondas básicas, como conocemos como seno y coseno. Esto inspiró al desarrollo de la transformada de Fourier, que permite aplicar estas ideas a funciones que no son periódicas y que hoy en día es una herramienta fundamental en el proceso de señales e imágenes que aún hoy en día se siguen aplicando. La trascendencia de Jean-Baptiste Joseph Fourier se extiende de manera sorprendente y fundamental al campo de las comunicaciones modernas. A primera vista, la conexión entre el estudio de la conducción del calor y la transmisión de información podría no ser evidente, pero al final, las herramientas matemáticas que Fourier desarrolló, particularmente las series de Fourier, se han convertido en pilares definitivamente esenciales para la forma en la que enviamos, recibimos y procesamos la información en el mundo actual. Para comprender esta importancia debemos recordar que las series de Fourier nos permiten descomponer cualquier señal periódica compleja en una suma de ondas sinusoidales más simples, cada una con su propia frecuencia y amplitud. Esta capacidad del análisis espectral es la clave para entender el contenido de frecuencia de una señal, lo cual es absolutamente crucial en las comunicaciones. Antes de la aplicación de las ideas de Fourier, el análisis y la manipulación de señales complejas eran tareas sumamente difíciles. La capacidad de descomponer una señal en sus componentes de frecuencia permitió a los ingenieros de comunicaciones obtener una comprensión profunda de su estructura y de cómo diferentes componentes afectan la transmisión y la recepción de señales. Una de las aplicaciones más directas de las series de Fourier en las comunicaciones se encuentra en el análisis de espectro, donde cualquier señal de comunicación, ya sea una onda de radio, señal de televisión o un flujo de datos a través de Internet, ocupa un cierto rango de frecuencias. Utilizando el análisis de Fourier, los ingenieros pueden determinar qué frecuencias están presentes en una señal y con qué intensidad. Esta información es vital para diseñar sistemas de comunicación eficientes y evitar interferencias entre diferentes transmisiones, optimizando el uso del espectro electromagnético, que es un recurso finito y valioso. Además del análisis, las series de Fourier también son fundamentales en el diseño y la implementación de filtros. ¿Y qué es un filtro? Un filtro es un circuito o algoritmo que permite pasar ciertas frecuencias de una señal mientras atenúa o bloquea otras. El diseño de filtros eficientes se basa en la comprensión de la composición espectral de las señales deseadas e indeseadas. Un conocimiento se obtiene directamente del análisis de Fourier. Ya sean filtros analógicos en circuitos electrónicos o filtros digitales implementados en software, los principios de Fourier van a ser esenciales para su funcionamiento. Las ideas de Fourier también juegan un papel crucial dentro del ámbito de la modulación y la demodulación,
de procesos fundamentales para transmitir información a través de ondas portadoras, ya que existen diferentes técnicas de modulación como la modulación de amplitud y la modulación de frecuencia AM y FM, alterando las propiedades de una onda portadora para codificar la información. El análisis de Fourier permite comprender el espectro de las señales moduladas y diseñar los demoduladores adecuados para recuperar la información original en el receptor. La transformada de Fourier es una extensión de las series de Fourier para señales no periódicas, siendo aquella que ha revolucionado el procesamiento digital de señales, también llamado DSP. En las comunicaciones digitales, las señales se representan como secuencias de números y la transformada de Fourier es una herramienta indispensable para analizar su contenido de frecuencia, diseñar algoritmos de ecualización para compensar la distorsión del canal de transmisión, implementar técnicas de multiplexación para transmitir múltiples señales simultáneamente y desarrollar códigos de corrección de errores para garantizar la fiabilidad de comunicación. Las tecnologías modernas como la telefonía móvil, la transmisión de datos inalámbrica, la televisión digital y la radiodifusión se basan totalmente en los principios del análisis de Fourier. La eficiencia con la que se utiliza el espectro radioeléctrico, la calidad de la recepción de señales y la velocidad de transmisión de datos son totalmente resultado de la aplicación de las poderosas herramientas matemáticas que nos ha dejado el legado de Fourier. Llegamos ahora a uno de los legados más poderosos de Fourier, las series de Fourier. Esta herramienta matemática, nacida de su profunda investigación sobre la conducción del calor, representa una de las ideas más brillantes y fundamentales en el análisis matemático y sus aplicaciones en la ciencia y la ingeniería. En esencia, una serie de Fourier es una forma de representar una función periódica compleja como una suma infinita de funciones sinusoidales, es decir, en una suma infinita de funciones simples de senos y cosenos, cada uno con una frecuencia y una amplitud específicas. La genialidad de Fourier radicó en su audaz afirmación de que prácticamente cualquier función periódica, sin importar su forma o incluso si presenta discontinuidades, podía ser descompuesta en una serie de componentes armónicos. Esta idea, que en su momento generó considerable debate y escepticismo en la comunidad matemática, resultó ser extraordinariamente fructífera y abrió un universo de posibilidades para el análisis de fenómenos periódicos. Formalmente, la serie de Fourier de una función periódica f de t con periodo t se expresa de la siguiente manera, donde omega, que será igual a 2pi sobre t, es la frecuencia fundamental, y los coeficientes a0, an y bn se calculan mediante integrales de la función original multiplicada por las funciones seno y coseno correspondientes a cada frecuencia armónica. Estos coeficientes representan la cantidad de cada componente sinusoidal presente en la función original, revelando su contenido espectral. La belleza de las series de Fourier reside en su capacidad para transformar un problema complejo en un conjunto de problemas más simples. En lugar de analizar una función periódica en su totalidad, podemos estudiar sus componentes sinusoidales individuales, que son mucho más fáciles de comprender y manipular. Luego, podemos recombinar estos componentes para obtener información valiosa sobre su función original. La aplicación de las series de Fourier es vasta y abarca numerosas disciplinas. En el análisis de señales, por ejemplo, permiten identificar las diferentes frecuencias presentes en una señal de audio, una onda de radio o una señal sísmica. De hecho, el que podamos ver este video es gracias a las series de Fourier. En el estudio de vibraciones y ondas, las series de Fourier son esenciales para analizar el comportamiento de sistemas mecánicos, estructuras y ondas de todo tipo. Permiten descomponer una vibración compleja en sus modos de vibración fundamentales, lo que es crucial para el diseño de estructuras resistentes y la prevención de resonancias dañinas.
En el campo de procesamiento de imágenes, una extensión de las series de Fourier a dos dimensiones, conocida como la transformada de Fourier bidimensional, permite analizar la descomposición de la frecuencia espacial de una imagen. Esto se utiliza en técnicas de filtrado de imágenes, detección de bordes, compresión de imágenes como el formato JPG y muchas otras aplicaciones. La convergencia de la serie de Fourier es un tema matemático importante. Si bien para muchas funciones periódicas comunes la serie converge a la función original, existen casos donde la convergencia puede presentar fenómenos interesantes, como el fenómeno de Gibbs, en un punto de discontinuidad. El estudio de estas propiedades de convergencia ha llevado a un desarrollo más profundo del análisis armónico. Para concluir este recorrido por la vida y el legado de Jean-Baptiste Joseph Fourier, hemos visto cómo sus ideas, nacidas de una mente brillante en un periodo de grandes transformaciones, han trascendido en su tiempo para convertirse en pilares de la ciencia y la tecnología moderna. Como hemos explorado, Fourier fue mucho más que un matemático y físico. Su vida estuvo marcada por una profunda inmersión en los acontecimientos históricos de su época, lo que sin duda influyó en su perspectiva científica y en la manera en que abordó los problemas. Su trayectoria es un testimonio de la perseverancia y la pasión por el conocimiento. Realizar un panorama científico antes de Fourier nos permitió apreciar la magnitud de su revolución intelectual. Sus tantas teorías no solo ofrecieron soluciones a problemas ya existentes, como la conducción del calor, sino que también abrieron nuevas avenidas de investigación y transformaron nuestra comprensión del mundo físico, matemático y científico. El después de Fourier está marcado por la expansión y la aplicación de sus ideas en innumerables campos que hoy en día se siguen ocupando. En el ámbito de las comunicaciones, el legado de Fourier es sencillamente fundamental. Las herramientas matemáticas que él desarrolló nos permiten analizar, diseñar y optimizar los sistemas que hacen posible la transmisión de información dentro del mundo actual. Desde el análisis de espectro hasta el procesamiento digital de señales, sus ideas son la base de tecnología que conecta nuestro planeta el día de hoy. Finalmente, las series de Fourier representan una de sus contribuciones más elegantes y poderosas. Su capacidad para descomponer funciones complejas en componentes armónicos simples ha demostrado ser una herramienta invaluable en una vasta gama de disciplinas, desde la física y la ingeniería hasta el procesamiento de señales e imágenes, demostrando la universalidad y la perdurabilidad de su genio matemático. Excelente, con esto hemos terminado las misiones. Recuerda que ahora tienes una poderosa herramienta matemática que son las series de Fourier, y con esto futuro ingeniero lograrás resolver problemas tanto sencillos como complejos e implementarlos en el análisis de señales. Sin más que decir, nos vemos pronto.